Pues buenas tardes a todas y todos. Hoy, en el debate organizado hoy por Viento Sur, pretendemos abordar el análisis y la propuesta de alternativas radicales en la coyuntura global de crisis sistémica actual. Bueno, los efectos del cambio climático se vienen registrando desde hace años y ya han sido ampliamente difundidos y denunciados por numerosos colectivos y expertos. Cuestiones como el deshielo de los glaciares, la subida del nivel del mar o el incremento de la temperatura global son tan solo algunos de los efectos a los que ya estamos asistiendo y que tienen importantes consecuencias sociales y políticas, así como económicas. Y previsiblemente esas consecuencias se van a ir agravando en los próximos años, generando fenómenos como sequías que van a derivar en grandes hambrunas, migraciones, así como un descenso de la productividad agrícola o perturbaciones meteorológicas extremas. A todo esto hay que sumar toda una serie de problemáticas interconectadas que conforman en la crisis ecológica en su conjunto y que abarcan aspectos como la acidificación de los océanos, la pérdida de biodiversidad, la alteración de los ciclos biogeoquímicos, la pérdida de suelos cultivables o la disminución de recursos energéticos y materiales indispensables para la reproducción social en las sociedades capitalistas contemporáneas. Bueno, la crisis actual, como todos sabemos, es una crisis múltiple que aglutina junto a esta dimensión ecológica todo tipo de factores económicos, sociales, políticos o culturales. Y ante este diagnóstico, el modo de producción capitalista aparece como el elemento central en la explicación de las causas de toda esta problemática y en ningún caso como parte de la solución. En la medida en que no solo se muestra incompatible con el carácter finito de los recursos naturales, sino que en su fase actual amenaza de manera especialmente crítica la preservación de la vida humana y no humana en el planeta. La aceleración en los procesos de combustión de carbón, gas y petróleo, la implementación de la ganadería intensiva o la deforestación se imbrincan con la expansión económica demandada por un sujeto automático, el capital, caracterizado por las lógicas de acumulación y desposesión. Vemos cómo, a pesar de los datos empíricos, el sistema mundo capitalista no es capaz de poner en marcha los compromisos políticos orientados a mitigar las consecuencias de estas problemáticas, como la propuesta de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que contemplaba el Protocolo de Kioto o los acuerdos alcanzados en la Cumbre de París en torno al aumento de la temperatura media del planeta. El capitalismo, como vemos, va a seguir priorizando la revalorización del capital por encima de las necesidades humanas y a costa de ignorar los límites que le impone la naturaleza. Por tanto, en este contexto, los próximos años son decisivos para iniciar un proyecto de transición que permita paliar las graves consecuencias, algunas de ellas irreversibles o ya difíciles de revertir, ocasionadas por la ruptura humana de los equilibrios homeostáticos de los ecosistemas terrestres. Nuestra tarea consiste en plantear un modelo que cuestione el crecimiento capitalista y ponga en el centro la biosostenibilidad del metabolismo socioambiental y apueste por la vida buena de las mayorías. Bueno, y ya después de esta introducción voy a presentar a los ponentes invitados que van a profundizar sobre todas estas cuestiones. En primer lugar hablará Samuel Martín Sosa, que es doctor en Biología por la Universidad de Salamanca y es responsable del Área Internacional de Ecologistas en Acción desde hace más de una década. Es director de un curso de posgrado en Flaxo sobre cambio climático, ha dirigido el documental Marcha Atrás sobre el impacto ambiental de los vehículos 4x4 y colabora con diversos medios de comunicación escribiendo sobre temas de política ambiental. Después hablará Jorge Rickman, es poeta, traductor literario, ensayista y profesor titular de Filosofía Moral en la Autónoma, donde coordina el grupo de investigación transdisciplinar sobre transiciones socioecológicas. Es especialista en filosofía política de las sociedades industrializadas y sus necesarias transiciones socioecológicas y es autor de varias decenas de ensayos sobre cuestiones de ecología política y pensamiento ecológico, así como de una amplia obra poética por la que ha obtenido numerosos premios.
Y para terminar, María Eugenia Rodríguez Palop, que es profesora titular de Filosofía y Derecho en la Universidad Complutense. Ay, perdón. Uy, sí, la Carlos III. Joder. Es que he visto UCM y he dicho, vale, UC3M. Perdón, la Carlos III. Es especialista en derechos humanos, feminismo, bienes comunes y sustentabilidad. Es investigadora en el Instituto de Estudios de Género y el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la citada universidad. Y en este último instituto dirige la cátedra Norberto Bobbio de Igualdad y No Discriminación, el Grupo de Estudios Feministas y la cátedra UNESCO sobre Violencia y Derechos Humanos. Ha publicado numerosos libros, artículos y trabajos sobre movimientos sociales, reivindicaciones, derechos emergentes, bienes comunes, ecología, feminismo y múltiples temáticas. Así que, cuando quieras empezar. Sí. No sé si se oye bien. Perdón, que es que se me cola. Vale, pues muchas gracias por la introducción y gracias a la invitación, por la invitación a Viento Sur. Yo tengo que decir que a mí el cambio climático la verdad que me provoca cierta sensación de impotencia, incluso ansiedad, ¿no? A la hora de constatar la gran brecha que existe entre el diagnóstico ambiental y la percepción que la ciudadanía tiene, ¿no? Porque pensamos que, bueno, que sabemos de qué va la cosa, que sí, que sabemos que es grave y tal, pero realmente creo que la ciudadanía en general está muy lejos de percibir la dimensión del problema, ¿no? Decía, y si no, no se entendería cómo procedemos, ¿no? Decía el genial Galeano que el hombre serrucha con delirante entusiasmo la rama sobre la que está sentado, ¿no? Yo creo que quizá el problema, y hablando con alguna gente de por qué no se percibe el cambio climático con toda la dimensión con toda la gravedad que tiene el problema, puede ser que se habla del CO2 y esto es una molécula invisible, es algo intangible, es algo que no ves, aunque hoy estamos sufriendo llevamos unos días sufriendo bastante la ola de calor. Pero bueno, hay quien dice que esto al final se relega al tema de la métrica de carbono. Estamos hablando todo el día de emisiones, de lo calculable, lo gestionable. Es un nivel técnico y quizás ha sido un logro del capitalismo, ¿no? El haber relegado la discusión climática a ese plano intangible, en ese plano dialéctico de lo intangible, de lo medible, etcétera, ¿no? Pero entonces, frente a las moléculas de CO2, quizás lo que convenga es hablar de personas, ¿no? Y bueno, yo pongo esta imagen de Breva porque soy fan suyo y porque creo que muchas veces expresa con los dibujos cosas que exactamente son las que quería decir, ¿no? Y si hablamos de personas hay que decir que el cambio climático va a ser la causa número 1 de migración en el futuro. La mayoría de estudios cifra en 200 millones de personas las que van a migrar de aquí a 2050, aunque ACNUR da cifras incluso superiores de hasta 1.000 millones de personas que van a tener que abandonar su hogar por diversos problemas de pérdida de biodiversidad, de dificultad de acceso a los alimentos, dificultad de acceso al agua potable, subidas del nivel del mar, sequías, olas de calor, etcétera. Ya se han mencionado algunos de los impactos aquí, ¿no? Toda esa dificultad de acceso a los recursos además va a incrementar o aumentar los riesgos de conflictos violentos, de forma que, como decía Harald Walser en su libro Guerras Climáticas, cada vez va a ser más difícil diferenciar entre refugiados climáticos y refugiados de guerra. Bueno, los gobiernos europeos han demostrado una habilidad exquisita a la hora de mirar para otro lado y de externalizar ese trabajo sucio de portero de discoteca a los países limítrofes, como ha demostrado perfectamente la crisis de los refugiados, que también es una crisis que tiene raíces climáticas, pero evidentemente esto no es una coyuntura pasajera y va a ir a más. Entonces, mientras dentro de esas fronteras, en esa zona de casas bonitas, el estado de bienestar se resquebraja y nos intentan convencer de que es posible volver a la burbuja de la felicidad y el crecimiento, a esa época dorada de vacaciones de la historia que llamó Ramón Fernández Durán, en contraposición al fin de la historia que premonizó Fukuyama. Mientras se resquebraja ese estado del bienestar, pues realmente van a seguir llegando esas personas que huyen de algo que hemos creado nosotros. Y bueno, eso será gente que creará más presión todavía sobre unos sistemas de protección social, unos sistemas públicos ya cada vez más contrechos, ¿no? Y realmente el estado de bienestar es el sitio donde nos hubiera gustado quedarnos, porque nos permitía cerrar los ojos frente al gran campo de concentración que se extiende más allá de las fronteras de México, de Melilla o de Hungría, ¿no? Bueno, volviendo ya y habiendo colocado el foco sobre las personas, podemos volver a la métrica del carbono. Y esto es lo que yo llamo el último triunfo dialéctico del capitalismo, esta gráfica, ¿no? En lo que al clima se refiere. Ahí se reflejan las emisiones de CO2, cómo han evolucionado en los últimos años. Se ve que después de en la década de los 2000 haber crecido a un ritmo de un 3% anual,
a comienzo de los 2010 siguió creciendo un 2,4%, pero sin embargo durante 2014, 2015 y 2016 se han estancado las emisiones o se han mantenido estables. Emisiones procedentes de la industria de la energía. Esto al mismo tiempo que el PIB mundial siguió creciendo a un ritmo significativo de un 3% por encima, ¿no? La lectura que el capitalismo hace de esto es que es posible crecer sin contaminar, ¿no? Es posible desacoplar el crecimiento económico de los impactos ambientales, es posible desmaterializar la economía, etcétera, ¿no? Bueno, esto tiene el terrible peligro de poder adormecer la percepción social del problema, ¿no? Incluso esta afirmación es asumida incluso por algunos grupos ecologistas, la de que es posible crecer sin impactar, ¿no? Bueno, hay varias razones que evidentemente no voy a explicar aquí porque nos extenderíamos mucho, ¿no? De por qué esto es una pirueta un poco engañosa y quizá hay cierta ficción contable en esta gráfica. Pero como es tan poderosa y ha calado tanto la narrativa que lo acompaña, creo que es necesario insistir nuevamente sobre el diagnóstico ambiental, porque como digo, creo que la sociedad no tiene la percepción real del problema. Esta es la gráfica que nos debe importar, porque esta es la gráfica que refleja la concentración de CO2 en la atmósfera, que es lo que realmente importa, ¿no? Y como vemos ahí, cada año representa un color, cada año la concentración de CO2 en la atmósfera sigue aumentando, ¿no? Cuando se elaboró esta gráfica se decía que las previsiones decían que probablemente este año tocaríamos los 410, eso ya se alcanzó en abril de este año. Y hay que decir en relación a la concentración de emisiones que toda la CO2 que pongamos en la atmósfera tendrá un efecto sobre la temperatura. Es decir, que no es lo mismo dejar de emitir hoy que dejar de emitir dentro de 30 años, porque todo ese CO2 que pongamos durante esos años tendrá un efecto, ¿no? Y además también hay que decir que el clima responde de forma muy lenta a los cambios en las concentraciones, a las reducciones de concentración de CO2, de las emisiones de CO2 que hagamos, ¿no? Por tanto, probablemente las reducciones que hagamos ahora no se harán notar hasta dentro de probablemente 30 o 35 años, ¿no? Bueno, ¿dónde está la temperatura hoy día? Bueno, en nuestro planeta se está calentando hoy día a niveles que no se habían conocido en los últimos 500.000 años. La Organización Meteorológica Mundial en febrero de este año dijo que ya nos habíamos calentado 1,2 grados por encima de la temperatura preindustrial. 15 de los 17 años más calientes desde que hay registros se han producido en este siglo, es decir, son los años que nos preceden, y además el ritmo de calentamiento se está acelerando a unos niveles que no se habían predicho, es decir, nos estamos calentando mucho más rápido de lo que ningún modelo había predecido. Si seguimos a este ritmo de calentamiento, alcanzaremos el 1,5 grados dentro de 5 o 6 años y dentro de 20 años o menos los 2 grados, ¿no? Hablo de 1,5 y 2 grados porque son los objetivos que se fijaron en París, ¿no? En París, el Acuerdo de París, que no fue una hoja de ruta política, sino más bien un deseo climático, se fijaron estos dos objetivos, el de mantener la temperatura a final de siglo, el aumento de temperatura a final de siglo bien por debajo de los 2 grados respecto a los niveles preindustriales, y hacer esfuerzos por mantenerlos por debajo de 1,5, ¿no? Claro, esto no son cifras arbitrarias, porque puede parecer un pequeño aumento, pero realmente el seguirnos calentando por encima de 1 grado implica que se seguirán empeorando los impactos que ya hemos mencionado antes, y además que correremos un riesgo grande, y de esto se habla poco, un riesgo grande y creciente de cruzar los llamados tipping points, es decir, los umbrales de no retorno del sistema climático, que son puntos a partir de los cuales el sistema se desequilibra, inicia un camino totalmente desconocido, imprevisible e irreversible, y no se sabe en qué nuevo punto de estabilización se acabará, ¿no? Es lo que se llama el runaway climate change, o el cambio climático desbocado, irreversible y catastrófico, ¿no? Un ejemplo de estos tipping points es la fusión de los hielos, que se ha mencionado también al principio. La Antártida, que además hasta hace poco era utilizado por los negacionistas como muestra de que realmente el cambio climático no era tan grave porque no se estaba deshelando. Este año veis la línea azul clarito abajo, está en mínimos históricos y realmente tiene a los científicos en vilo, ¿no? En el Ártico está pasando lo mismo, se cumple una tendencia que ya venía de años atrás. Si veis en la gráfica de abajo a la izquierda, la línea azul clarito vemos que siempre hay una mínima estacional en septiembre, a partir de la cual empieza a recuperarse la capa de hielo, pero vemos que este año, aunque en septiembre de 2016, aunque no fue la mínima estacional porque hubo un año que había sido más baja todavía, sin embargo ese año que había sido más bajo todavía, en 2012, como veis, se recuperó, es la línea del punto, se recuperó y se metió en los valores medios. Sin embargo, este año no ha conseguido, y lo vemos también en la gráfica de la derecha abajo, no ha conseguido volver a meterse en los valores medios, ¿no? Claro, lo que esto no quiere decir es que probablemente estemos
cruzando uno de estos umbrales de no retorno en el sistema climático. Si no logramos enfriar el planeta en la próxima década, probablemente esto será irreversible. Las consecuencias de esto, algunas son muy conocidas, por ejemplo, el aumento del nivel del mar, con la anegación de islas, estados insulares, ciudades costeras donde viven millones de personas, etcétera. Pero hay otras consecuencias que son colaterales, fruto de lo que se llaman las realimentaciones en el sistema climático. Es decir, en el sistema climático es un sistema dinámico complejo en el que hay realimentaciones positivas y realimentaciones negativas, ¿no? La desestabilización viene por el lado de las realimentaciones positivas. Y, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? El deshielo de los glaciares y de los polos, provocado por el aumento de temperatura, provoca a su vez una disminución del albedo o de la reflectividad de la Tierra al haber menos superficie blanca en la que se refleja la luz, y eso provoca más calentamiento, ¿no? Es decir, esa radiación sería entonces absorbida y se produciría un aumento de calentamiento. Es decir, es una realimentación positiva, y realimentaciones positivas de estas hay muchas, ¿no? Otra consecuencia es que al fundirse toda esa agua dulce de los polos, sobre todo en la zona del Ártico, es una contribución de agua dulce a la corriente termoalina, que es una corriente oceánica que produce un hundimiento del agua más salada y más fría en el Atlántico Norte para aflorar de forma más cálida en el Pacífico, y es la que hace que se cumplan los patrones climáticos tal y como los conocemos hoy, ¿no? Bueno, pues un aporte mayor de agua dulce haría que se ralentizara o se detuvieran la corriente termoalina, ¿no? Esto, de hecho, ya hay algunas investigaciones que dicen que está pasando, ¿no? Que está pasando, y además que esta corriente es más inestable hoy que nunca. Eso traería unos cambios de patrones en el clima, impredecibles. También, al ralentizarse la curva, se disminuye la capacidad de captura del océano del CO2. El océano es el mayor sumidero del mundo y ha capturado más del 30% del CO2 antropogénico emitido, y realmente, si ponemos en entredicho su capacidad de sumidero, pues ya no solo son las emisiones, sino lo que se emite de forma natural, ¿no? Otra consecuencia es el aumento de tormentas en el Ártico, tormentas en la zona de la tundra que no se han dado en 500 años. La tundra es un ecosistema que retiene mucho CO2. Al producirse estos incendios, todo este CO2 acaba en la atmósfera. Y otra consecuencia muy importante es la fusión del permafrost. La fusión de lo que se conocen los clatratos de metano, que son formaciones de metano congelado que se encuentra en las zonas circumpolares y en las plataformas oceánicas, y que al producirse esta descongelación se libera directamente a la atmósfera, ¿no? Claro, el metano, siempre se habla de CO2 y pasa muy desapercibido, es como el hermano pequeño de las emisiones, pero realmente el metano tiene un potencial de calentamiento 86 veces el del CO2, ¿no? De hecho, reputados climáticos, padres de la climatología, como James Hansen, el científico de la NASA, que muchos habréis leído cosas de él, dicen que probablemente este ritmo acelerado en el calentamiento de los últimos 5 o 6 años se debe probablemente a que han aumentado muchísimo las emisiones de metano, ¿no? Bien, esto era para resumir que el diagnóstico es que estamos muy mal, ¿no? Y creo que esto realmente no es percibido en toda su dimensión, ¿no? Entonces, ¿qué necesitaríamos? ¿Qué necesitaríamos en términos de emisiones? Volviendo otra vez a la métrica de carbono, ¿no? Bueno, pues el IPCC, el Grupo Intergubernamental para el Cambio Climático, habla de lo que se llama el presupuesto de carbono, que sería la cantidad de carbono que todavía podemos permitirnos emitir en la atmósfera sin sobrepasar los umbrales de temperatura que nos hemos marcado a final de siglo, ¿no? Y da un rango muy amplio, entre 150 gigatoneladas y 1050 gigatoneladas de CO2. Claro, teniendo en cuenta el nivel actual de emisiones anual, que es en torno a las 39 gigatoneladas anuales, si seguimos así y consideramos el valor más bajo del rango, pues nos habremos fundido el presupuesto en 4 años, ¿no? Si somos un poco más optimistas y nos vamos a un valor medio del rango de unas 600 gigatoneladas, pues tendríamos margen para 15 años. Bueno, esa figura ilustra 3 escenarios con este presupuesto de 600 gigatoneladas de CO2, y se eligen distintos años para alcanzar el máximo de emisiones globales, ¿no? Para hacer pico las emisiones. Bueno, y queda claro en esa imagen que, aunque hiciéramos pico en 2020, se necesitaría llevar las emisiones a cero drásticamente en los siguientes 20 años, lo cual plantea retos técnicos que a lo mejor son insalvables, ¿no? Sin embargo, vemos que las políticas que estamos poniendo en marcha no están dirigidas a eso, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahora mismo la Unión Europea está embarcada en una apuesta masiva por el gas natural, gastando dinero público en construir infraestructuras de gas, de terminales de regasificación, gasoductos, etcétera, que son infraestructuras que estarán operativas durante 30, 50 años, es decir, asumimos que seguiremos usando los combustibles fósiles como si nada, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué salida nos ofrece el sistema si el sistema no está pensando en dejar los combustibles bajo tierra, los combustibles fósiles, como nos dice la ciencia que deberíamos de hacer, ¿no? ¿En qué están pensando esos gobiernos, que son los mismos que han firmado el Acuerdo de París y que se han comprometido a esos objetivos de temperatura? Bueno, pues si vamos al Acuerdo de París, vemos que ahí no hay un objetivo de mitigación de nos comprometemos a reducir en X las emisiones a partir del año X a un ritmo X, ¿no?
el único objetivo que se plantea es el de llegar a un equilibrio entre lo que se emite y lo que se absorbe. O dicho de otro modo, el Acuerdo de París nos permite emitir por encima del presupuesto, o léase por encima de nuestras posibilidades, siempre y cuando nos comprometamos a recapturarlo, ¿no? Esto es lo que se llaman las emisiones negativas, que es algo también de lo que se habla muy poco, ¿no? Bueno, el IPCC diseña unos 900 escenarios climáticos, y solo 76 de ellos son compatibles, esos 76 escenarios de mitigación son compatibles con los objetivos de temperatura de los 2 grados, ¿no? Esta gráfica representa la mediana de esos 76 escenarios. Ahí vemos que la franja gris oscura lo que muestra es las emisiones históricas, la franja gris clara lo que muestra es al nivel de emisiones al que nos dirigimos, teniendo en cuenta los compromisos ya puestos sobre la mesa en el Acuerdo de París, es decir, así, aun con París nos vamos muy arriba, y la línea negra lo que indica es la ruta que debería seguir la concentración de CO2 de aquí a final del siglo, ¿no? Pero lo bueno que tiene esta gráfica es que separa lo que se espera conseguir de esa línea negra gracias a reducción real de emisiones, es decir, lo que estaría en la franja naranja oscura, es decir, que vendría de lo que dejaríamos de emitir, y lo que vendría de lo que esperamos captar, es decir, no son emisiones reales, sino que son una forma de encubrir las emisiones, que serían esas emisiones negativas, que es la franja naranja clara, ¿no? Y vemos que nos apoyamos fuertemente como solución climática en esta opción. Nos apoyamos fuertemente en esta opción, y además asumimos que es una opción que estará disponible desde muy pronto, ¿no? Si vemos desde 2030, que es prácticamente pasado mañana, ¿no? ¿Cuál es el problema de las emisiones negativas? Bueno, pues ¿cómo se capturan esas emisiones de la atmósfera? Se hace con tecnologías de geoingeniería que de momento no se han demostrado viables, que son improbables, que son caras, y que además, en caso de desplegarse a la escala necesaria para conseguir las reducciones necesarias, provocaría grandes impactos ecológicos, implicaría acaparamiento de tierra y acaparamiento de aguas, competencia por los recursos, competencia con los usos alimentarios del suelo, desplazamiento de comunidades, etcétera, ¿no? Y lo malo es que esto no es el plan B por si falla, por si no somos capaces de reducir al nivel que necesitamos, ¿no? Sino que estos son directamente nuestro plan A. Bueno, y esto dentro de la lógica o el discurso de queremos arreglar el calentamiento, ¿no? Es decir, dentro del marco del Acuerdo de París, que fue un marco que llevó a Obama a hacer algunas iniciativas tímidas, como el Plan de Energía Limpia, que preveía reducir las emisiones para 2030, etcétera, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa fuera de esa lógica, de ese acuerdo, de esa lógica de queremos arreglar el calentamiento y respetar el Acuerdo de París, ¿no? Bueno, pues ahí está Trump, y bueno, eso ya es a calzón quitado, o sea, orgía fósil desenfrenada, sin paliativos y hasta reventar, ¿no? Es decir, Trump se ha rodeado de negacionistas, ha levantado el veto a la moratoria a la explotación de carbón en terrenos federales, ha reactivado oleoductos clave, también revisará probablemente las prospecciones en el Ártico que había congelado Obama, está construyendo nuevas terminales de regasificación como la de Golden Pass en Texas. Y entonces, ¿qué plan tiene Trump? Pues bueno, Trump no tiene plan, porque como para él el cambio climático no existe, pues no necesita soluciones para un problema que no existe, ¿no? Pero realmente, cuando esto en algún momento le estalle en las narices, ¿cuál será el plan? ¿Qué vía tomará, no? Bueno, hemos hablado de la geoingeniería, hemos hablado de las emisiones negativas para hablar de la geoingeniería. Esta es realmente una de las dos ramas de la geoingeniería, son aquellas técnicas que se basan en la remoción del dióxido de carbono, en retirar el dióxido de carbono de la atmósfera, que son técnicas caras, como digo, inviables técnicamente de momento y tal, pero hay otro abanico de técnicas de geoingeniería, que son aquellas que consisten en el manejo de la radiación solar, es decir, desviar la luz del sol, bajar la temperatura desviando la luz del sol, ¿no? Mediante toda una serie de ingenios marcianos, como son el blanqueamiento de nubes, el llenar la atmósfera de partículas, de aerosoles, de sulfatos para imitar el efecto de los volcanes, el colocar un montón de espejos, microespejos en el espacio, o un gran toldo, cosas de estas que realmente parecen de una película de ciencia ficción, que en realidad el peligro que tiene es que no son tan caras y que son técnicamente viables. Lo que pasa es que de momento, digamos que la cordura ha imperado y hay una moratoria a nivel internacional para hacer esto dentro del convenio de biodiversidad, convenio que por cierto Estados Unidos no ha firmado. Pero sin embargo, bueno, lo que a mí me da pesar es que realmente cuando esto le explote en la cara a Trump, es probable que acepte, cuando las consecuencias del cambio climático para los propios ciudadanos de Estados Unidos se vuelvan inaceptables, pues acepte esto como un plan B, ¿no? Y el que es tan amigo de los muros, pues que decida construir un muro frente al sol, ¿no?
Hay 3 experimentos en marcha en Estados Unidos, hay algún otro también gestándose en China y en Rusia, y además son experimentos financiados por las grandes corporaciones como la Fundación Gates, la Fundación Hewlett, y bueno, no es de extrañar tampoco porque el propio Steve Bannon, que es ideólogo de cabecera de Trump y que además es el excelso representante de la derecha alternativa estadounidense, pues él ya financió hace unas décadas un experimento de geoingeniería de este calibre, ¿no? En realidad ahí, eso habría mucho que hablar porque no tenemos tiempo, pero quien controle el termostato ahí controlará el mundo, ¿no? Porque estas técnicas, aparte de ser muy peligrosas, no tienen los mismos efectos para todo el mundo, ¿no? Es decir, para algunos tienen efectos colaterales muy negativos, ¿no? Bueno, al margen de los desarrollos que tenga la geoingeniería, lo que parece claro es que el cambio climático va a ser esgrimido por el sistema como una excusa perfecta para justificar desarrollos tecnológicos de todo tipo, ya sean que son de dudoso beneficio social, ya sea la geoingeniería o sean otras vías como la agricultura climáticamente inteligente, por ejemplo, para resolver el abastecimiento de los alimentos, un endurecimiento de las leyes también para garantizar el control y la seguridad frente a aquellos que venían en la primera diapositiva de Briva, ¿no? Los que están fuera del muro, pero también frente a los propios ciudadanos que protesten, ¿no? Y de hecho hemos sido testigos estos años de un endurecimiento de la represión, ¿no? Por tanto, también se crearán, el papel de los ejércitos será más relevante, se crearán zonas de militarización, de exclusión militarizada, se utilizarán estos ejércitos para tener un mayor control y toma por la fuerza de los recursos, y en general el enfoque de seguridad, el enfoque securitario predominará, a la vez que seguirá explotándose el filón económico y financiero por parte de las grandes corporaciones derivados de gestionar los riesgos del cambio climático y de ofrecerse como solucionadores de esa crisis climática, ¿no? A raíz de todo ello hay un libro muy interesante que se acaba de publicar que se llama Cambio Climático, Sociedad Anónima, que además he visto que lo tenéis aquí en la librería, coordinado por Nicky Paxton, que habla exactamente de eso, ¿no? De cómo el poder corporativo y militar pues está moldeando un mundo lleno de privilegios y desposeídos ante la crisis climática. Bueno, estas son las salidas que nos ofrecen, ¿no? Pero ¿qué salidas son las que necesitamos? Bueno, y ya con esto voy terminando. Bueno, pues realmente frente a ese camino elegido por el capital existe otro camino, ¿no? Lo que pasa es que es un camino antisistema, es un camino que implica ir contracorriente y además que es imposible de recorrer si no hay una masa social crítica importante que lo empuje, ¿no? Que lo empuje y lo haga suyo. Bueno, en ese sentido es importante entender que el cambio climático no es un problema técnico, es un problema eminentemente sociocultural y socioeconómico, ¿no? Por tanto, ¿qué bases son las necesarias? ¿Cuáles son las bases de este cambio necesario, ¿no? En primer lugar, hace falta una transformación brutal de la matriz energética, del metabolismo energético y material de la sociedad, que implica que tendremos que volver a vivir del sol, pero que eso además hay que entender que eso significará vivir con mucha menos energía. Es decir, tenemos una sociedad compleja donde las mercancías viajan mucho, que tiene un alto componente de ocio, de turismo, etcétera, y que eso implica una tasa de retorno energética muy elevada que no va a poder sostenerse en un mundo de agotamiento de combustibles fósiles, es decir, de energía abundante y barata, no va a poder sostenerse ni con renovables, ni con nuclear, ni con biocombustibles, ni con la mezcla de todos ellos, ¿no? Es decir, vamos a ir a una situación de austeridad energética y eso lo tenemos que entender. Y además los combustibles fósiles que nos queden tendremos que ponerlos al servicio de esa transición, ¿no? Habrá que hacer una relocalización de las economías, es decir, habrá que desandar todo el proceso de la globalización. Necesitamos un nuevo modelo de transporte que erradique el coche como centro del imaginario colectivo en la movilidad, que erradique estas infraestructuras altamente impactantes, los aviones. Es decir, tenemos que ir también a un modelo agrícola relocalizado, basado en la agroecología, con un fuerte impulso a la agricultura urbana. Tenemos que ir a un debate social sobre los usos de la tecnología, que es una esfera altamente demandante de energía. Pero en cualquier caso, este cambio, esta transformación brutal de la matriz energética no se puede hacer dentro del marco socioeconómico, dentro del marco político, dentro del marco jurídico que tenemos, ¿no? Por tanto, ahí ya tenemos que entrar a cuestionar también cosas como elementos tan espinosos como el crecimiento económico, como leitmotiv del sistema. Por tanto, una sociedad postpetróleo tiene que ser necesariamente una sociedad postcapitalista, ¿no? Eso va a implicar que tiene que haber una ruptura con el orden social y eso implicará socialización de recursos estratégicos para ponerlos al servicio del bien común en lugar de estar al interés de las corporaciones, acometer medidas de redistribución, blindar los servicios, los sistemas públicos, una democratización en el uso y la gestión de los recursos energéticos y materiales, un mayor peso de gobernanza a las esferas más locales, no más inferiores. Todo esto. Pero en tercer lugar y más importante, yo creo, como bases de este cambio necesario, tiene que darse un proceso de transformación sociocultural para que todo lo anterior sea posible y para que sea la propia sociedad la que empuje y demande esos cambios, ¿no? Ese cambio de paradigma cultural no se ha dado, o aún por lo menos no se ha dado de forma masiva, no hay masa crítica para ese cambio. Hay un autor que decía que lo primero que tenía que hacer la sociedad era cruzar umbrales de percepción, ¿no?
que no es otra cosa que quitarse las gafas de Matrix para ver la realidad, ¿no? Ese autor, Nicolás Sosa, que yo he querido homenajearlo hoy aquí, porque bueno, hoy se cumplen exactamente 16 años desde que nos dejó, creo que tenía razón, y tantos años después todavía no hemos cruzado umbrales de percepción que tenemos que cruzar. Eso, según Emilio Santiago Muiño, yo creo que muy acertadamente pasa por una reforma moral necesaria, ¿no? En la que todos nos hagamos conversos de la sostenibilidad, ¿no? En la que en esa conversión entendamos que vienen tiempos de escasez y además que esa escasez tenemos que compartirla, ¿no? Con todos esos que estaban del otro lado del muro, ¿no? Bueno, esa conversión, como digo, no se ha producido. Como dice El Roto en una viñeta muy buena, los informes científicos nos dicen lo que va a pasar y los informes psiquiátricos nos dicen que nadie va a hacer nada por evitarlo, y quizá, como dice Naomi Klein, ese sea quizá el legado más dañino del neoliberalismo. Siempre que digo esta palabra me traba. Neoliberalismo. El legado más dañino del neoliberalismo, es decir, la desoladora conciencia de ser conscientes, o sea, de entender o creer que no solo que somos incapaces de autopreservarnos, sino que no merece la pena intentarlo, ¿no? Bueno, sin embargo, yo creo que hay esperanza. Yo sí que creo que hay gente que, aunque no hay una masa crítica, está tomando las riendas de ese cambio, que ya entiende que es la gente, es la sociedad la que tiene que empujarlos y que no son los gobiernos, y que es gente, bueno, pues que se está aglutinando en torno a las luchas contra los combustibles fósiles. La verdad que en los últimos años hemos visto movilizaciones sin precedentes de reacción contra el fracking, de reacción contra los oleoductos, contra los gasoductos, contra las minas de carbón, ¿no? Y hay gente que está ya haciendo acciones directas, paralizando minas, resembrando trazados por donde pasan los gasoductos, impidiendo la salida de plataformas para el Ártico. Es decir, gente que está haciendo cosas y que está entendiendo que esta crisis energética y climática es también un poco está poniendo de manifiesto una crisis democrática, ¿no? Hasta ahora no teníamos posibilidad de a lo mejor no éramos conscientes o no nos dábamos tanta cuenta de que no teníamos posibilidad de participar en las decisiones que afectan a los recursos que son de todos, ¿no? Y eso creo que está cambiando, ¿no? Y bueno, yo creo que hay campañas interesantes, por ejemplo, como la de la desinversión, que ha conseguido ya compromisos de desinversión en combustibles fósiles por valor de 5,45 billones de dólares, que bueno, creo que es una campaña que tiene mucho potencial. Y en general, creo que bueno, que la acción es importante, porque como decía Joan Baez, la acción es el antídoto contra la desesperación. Muchas gracias.